Me llamo Solenaro, soy curadora del acervo documental del Centro de Documentación Arquella aquí en el MUAC. Me ha interesado desde hace ya muchos años cuestionarme sobre cómo se genera, se construye memoria en términos de la práctica artística en este caso, ¿no? Me ha interesado siempre cuestionar el relato historiográfico, sospechar de alguna manera de cuáles han sido las políticas o las decisiones que intervienen para generar esas narrativas y tratar también desde mi propio trabajo en el espacio en el que me encuentre o en la institución en la que esté trabajando, colaborando, ver de qué manera puedo convocar, digamos, esos temas o esos intereses a mi espacio de trabajo. Sí, hay varios, pero en particular hablaría de dos, quizá. Soy parte de la Red Conceptualismos del Sur, una plataforma internacional, pero sobre todo latinoamericana, que se pregunta colectivamente también por cómo se produce, se genera la memoria, por qué lugar ocupan, digamos, como cierto tipo de prácticas que han sido muy potentes y que quizá han sido un poco invisibilizadas o no tan visibilizadas, digamos, dentro de los relatos, y es un esfuerzo colectivo, ¿no? O sea, en relación a la memoria y a las prácticas comprometidas de alguna manera, ¿no? También en términos políticos o politizados. Y con ellos fue muy interesante, muy enriquecedor la experiencia curatorial para hacer el proyecto de Perder la Forma Humana, una imagen sísmica de los años 80 latinoamericanos. Fue un proyecto que llevamos a cabo hace 3, 4 años, ya no recuerdo bien, que se presentó en el Museo Centro de Arte de Reina Sofía, en Madrid. Y fue muy importante porque fue una oportunidad para preguntarnos colectivamente sobre cierto tipo de producciones que están diluidas, digamos, en términos de memoria y que además compartían de alguna manera pues muchos intereses, muchas preguntas que tenían también que ver con esta imagen también elástica, digamos, o poco clara a veces que tenemos sobre lo latinoamericano, ¿no? Fue una especie de seminario prolongado donde nos estuvimos preguntando también por el tipo de producciones que tuvieron lugar, sobre todo en los años 70 y 80, en contextos donde el ejercicio de poder fue o incluso sigue siendo decisivo, dramático, ¿no? Y terrible, ¿no? Y ver de qué manera esos contextos y esas realidades habían impactado en la práctica artística. Entonces ese fue un proyecto que a mí me permitió preguntarme por lo que quiere decir Latinoamérica, ¿no? Desde un lugar muy distinto y también encontrar vínculos o resonancias de ciertas prácticas que a mí me interesan, que tienen que ver con México, pero que tienen también sus ecos y sus relaciones con otras situaciones que han vivido otros artistas en otras geografías, ¿no? Y si no me estoy extendiendo mucho, les compartiría también un proyecto que está ahorita en proceso, digamos, desde aquí al Centro de Documentación Arquella. Les comentaba, ¿no? Yo trato como de jalar, digamos, intereses que para mí son éticos, políticos de mi práctica, que los voy moviendo o me voy moviendo con ellos en diferentes contextos. Y aquí en el Centro de Documentación Arquella no nada más estamos comprometidos con el estar mapeando, digamos, las prácticas que consideramos que han sido medulares significativas para este relato complejo, heterogéneo y nunca total, ¿no? De la práctica artística. Buscamos esos acervos documentales para integrarlos al relato de memoria, pero también estamos tratando de producir nosotros mismos nuestras propias colecciones. O sea, no únicamente ir por lo que existe, sino también nosotros aportar de alguna manera en términos de investigación con la conformación de una nueva colección documental. Ahorita tenemos abierta una línea de investigación sobre visualidades y movilización social, que fue una respuesta, digamos, ante la emergencia en el 2006 con la crisis de Ayotzinapa en septiembre 26, y a partir de este momento tan dramático, digamos, tan terrible, nos preguntamos también cómo podríamos también desde este espacio
sumarnos, digamos, al grito colectivo, ¿no? Resistirnos también al borramiento de memoria, ¿no? Tratamos de ver qué podíamos hacer y decidimos abrir una línea, una colección documental para tratar de ir conjuntando, reuniendo diversas producciones visuales que han surgido como en estos 2 años, ¿no? Pues a mí me aburre un poco, digamos, como esta insistencia sobre si es pertinente o no el agente curador, ¿no? La práctica curatorial, porque pues yo estoy convencida de que tiene sentido, ¿no? O sea, digo, me dedico a eso y lo hago, la verdad, pues con mucho gusto. O sea, creo que es una práctica, pero como cualquier otra, que depende quién la haga y desde dónde la haga, pues tiene sentido o no, ¿no? O sea, igual un teórico o un docente, o sea, todo mundo puede ser, digamos, como un timador o una persona que se arriesgue, digamos, y que intente contribuir, ¿no? Entonces, yo no tengo ningún conflicto con esa figura, me parece que es uno de los agentes dentro de los muchos que constituimos esta comunidad artística. Me parece que el prurito, digamos, que ha despertado esta figura, pues ya se ha dilatado demasiado esa incomodidad. O sea, digo, sí, mucho tiempo la ocasionó también la figura del crítico, que sí es una figura de poder, pues sí lo es, ¿no? Pero igual que muchas otras, ¿no? Un galerista también es una figura de poder, un crítico, un teórico, un docente, o sea, no sé, todos de alguna manera pueden también, ejercen de alguna manera cierta autoridad, digamos, o cierto lugar desde el que pueden intervenir y eso, pues claro que implica un poder, ¿no? Creo que depende del compromiso, ¿no? De cómo entiendes tu práctica, cómo la defiendes. CITAC, pues es uno de estos agentes activos, añejos, que nos ha acompañado, pues al menos a mi generación, pues desde que empezamos a tener como, digamos, lugar profesionalmente, ¿no? O sea, como que mi generación ha crecido a la par del CITAC, ¿no? En un momento, pues como estudiantes que nos acercábamos y después ya como otro tipo de colegas, digamos, que teníamos que ver o que interferíamos o que interveníamos o que aportábamos al propio simposio. Creo que el lugar no del CITAC, sino de estos eventos en general, pues no que hayan entrado en crisis, pero que sí tienen un lugar distinto al que tenían hace 10 años o 15 años, ¿no? Estoy convencida de que la escena artística en los últimos 15, 18 años, 20, lo que sea, sí ha tenido una transformación y una profesionalización pues muy particular, ¿no? Las instituciones, los museos, los agentes, la preparación de la gente que interviene, los circuitos de mercado del arte, o sea, todo ha tenido un crecimiento muy importante, aunque luego uno se puede sentir más cómodo o más incómodo con cómo han pasado las cosas, ¿no? Creo que el CITAC ha cumplido con un lugar muy importante que nos permitió en un momento en el que empezábamos a tener como más acceso a cierto tipo de materiales, donde Internet también no tenía, digamos, como el mismo lugar que ahora, ¿no? Entonces, aunque las cosas han cambiado y ahora puede uno buscar todo lo que ha dicho Diana Taylor en YouTube, ¿no? O sea, lo que existe en YouTube, creo que también para mí sí sigue siendo muy importante el espacio real, digamos, en el que uno puede ponerle, o sea, donde el cuerpo cobra cuerpo, ¿no? Y poder entrar en contacto de alguna manera, aunque no sea directamente como una conversación uno a uno, pero escuchar a esa gente, digamos, en tu contexto, viendo cómo reacciona, cómo responde a ciertas preguntas, y que de alguna manera esa persona también pueda recoger de alguna manera también una impronta de este contexto, pues creo que sigue siendo importante, ¿no? Creo que se han multiplicado muchísimo los proyectos de este tipo. O sea, digo, cuando CITAC empezó, era una empresa realmente, pues casi heroica, ¿no? O sea, de poder tener los recursos para traer a todos estos agentes tan medulares. Además, digo, en todos los primeros años, digo, en toda la historia del CITAC, han intervenido personas pues que están muy comprometidas y que están también muy informadas de cuáles son las voces que de alguna manera están formando o interviniendo, digamos, como en la toma de decisión actual, ¿no? Creo que sigue siendo muy importante, creo que sí es importante ahora cuestionarse sobre los formatos, ¿no?
no tanto la importancia creo que la sigue teniendo o la puede seguir teniendo, pero hay que cuestionar, digamos, los formatos, los lugares desde los que se habla, ¿no? Los tiempos, otro tipo de cosas, ¿no? Que quizá, digo, ahora mismo pues el CITAC se ha puesto desde hace un par de ediciones para acá a replantearse también, ¿no? Se está cuestionando mucho desde adentro qué hacer, o sea, con todas estas preguntas, ¿no? ¿Somos necesarios, no somos necesarios? ¿De qué manera lo hacemos? ¿Es desde el centro del país o nos movemos al interior de la República? ¿A quién le estamos hablando? O sea, digo, y eso me parece, quizá no es del todo tan claro hacia dónde está yendo eso, pero sí me parece muy sano que esté ese ejercicio, digamos, todavía en ebullición, ¿no? La manera en la que yo me he vinculado, te digo, pues en sus primeros años como escucha, ¿no? Una escucha activa, pero una escucha, un estudiante que iba o una recién egresada que asistía y tal, y que era una cita pues anual de cajón, ¿no? Y ya muchos años después, como coordinadora de clínicas, cuando fue la edición de Eduardo Avaroa, y después me invitaron a formar parte del comité, que también ahora esa figura pues también ha mutado al interior del CITAC, ¿no? Entonces estuve en el comité, si no recuerdo mal, como 3 años, y fue desde ahí también que tuve un lugar, digamos, de voz, ¿no? Con la gente que lo integra. Creo que es una pregunta, una película también, súper complicada, ¿no? O sea, uno tiene muchos deseos de intervenir, pero también uno se enfrenta, digamos, con muchas o sea, con muchos niveles de realidades, ¿no? Desde dónde te es posible realmente tratar de incidir o arañar un poco, digamos, el sistema. Tú lo sabes, o sea, digo, hemos intentado organizarnos en diferentes momentos como comunidad artística, lo que quiera decir eso, para tomar ciertas decisiones o para tratar de organizar como ciertas preguntas, pero pues es también muy preocupante o desmotivante ver que a veces nosotros mismos no podemos ponernos de acuerdo, ¿no? Llegar, digamos, como acuerdos que no sean realmente comunes, ¿no? Y eso pues sí se vuelve alarmante porque dices, bueno, si de pronto en una comunidad acotada, donde hay gente que se acerca por voluntad a tratar de cuestionar ciertas cosas para llegar con las ligas que siguen a proponer o exigir algo, pues entonces ¿cómo lo vamos a hacer, no? Yo no sé, o sea, no me quiero, digamos, como decepcionar de ese espacio colectivo, o sea, espero que en algún momento podamos, pues, pensar algo, ¿no? Yo veo, no sé, a mí me interesa mucho la recuperación historiográfica de ciertos momentos, y claro, cuando uno ve en los 70s como diferentes momentos donde la gente y los colectivos realmente se lograron organizar, no exentos de tensiones y de arañazos y de amistades que se fracturaban definitivamente y tal, pero que lograron hacer como ciertas cosas, ¿no? El frente de grupos, en fin. A veces me pregunto, bueno, o sea, ¿cómo nos tendríamos que organizar, ¿no? O sea, para exigir, o sea, porque se trata de exigir, o sea, nosotros no tenemos que, nosotros, el ciudadano, me refiero en general, no tendríamos que pedir, digamos, como, ¿sabes?, como a regañadientes y con vergüenza, ¿no? Las cosas que en realidad son nuestros derechos en términos de impuestos y en términos de muchas cosas, ¿no? Es complicado, o sea, no tengo una respuesta, más bien tengo preguntas y sí, preguntas al respecto de cómo poder hacerlo. Lo que intento, para no frustrarme en lo colectivo, pues es tratar de avanzar también desde mi pequeño espacio de posibilidad, ¿no? Yo creo que el ejercicio micropolítico es un espacio muy potente, ¿no? Y si me concentro en lo macro, creo que uno se inmoviliza, ¿no? O sea, porque digo, es tanta, digamos, como el obstáculo que a veces es difícil como reponerse a eso, ¿no? Entonces, yo no es que no vea, no es que no esté atenta de eso, pero me concentro mucho, digamos, como en el campo en el que realmente puedo intervenir, ¿no? Y luego desde, no sé, en el tipo de políticas que genero, en el tipo de dinámicas que tengo con mi propio equipo, ¿no? En el tipo de intervenciones que hago en términos de memoria. Te digo, este fondo de visualidad y simbolización social que tiene que ver con Ayotzinapa, pues una manera también de decir, bueno, o sea, el Estado está haciendo cosas con las que yo no estoy de acuerdo en relación a esta situación, pero desde aquí vamos a hacer una pequeña cuña y vamos a parasitar
de una manera simbólica también estos acervos para que el día de mañana también haya un receptáculo crítico de memoria en relación a este momento, ¿no? Yo creo que los museos pueden ser tan fantásticos o tan absurdos e innecesarios como cualquier cosa, como una biblioteca, ¿no? O sea, claro que tienen sus sentidos y también el propio museo, digamos, tiene como un perfil, un proyecto y una misión comprometida, ¿no? Entonces, bueno, hay museos que me da igual que existan, sí, hay muchísimos, ¿no? Y hay otros que, por supuesto, que me interesan y que estoy siguiendo el tipo de trabajo que llevan a cabo, no en términos como de agente que va comprometido tratando de entender la agenda internacional, sino que de alguna manera me contribuyen, digamos, con mis apetitos, ¿no? Entonces, no, yo creo que el museo, por supuesto que es un espacio y una institución que tiene su utilidad, que tiene su función. En este caso en particular, pues la verdad, pues absolutamente, digo, además estamos en un museo universitario, es el Museo de la UNAM, ¿no? De Arte Contemporáneo de la UNAM, son parte de este sistema cultural, absorben recursos, tienen presupuestos etiquetados, o sea, eso es real. Y en ese sentido creo pues que hay que más bien comprometernos con eso y tratar de utilizarlos y de parasitarlos de la mejor manera, ¿no? Quien opte por la independencia está fantástico. Digo, yo no es que piense únicamente en la institución, yo creo que mi compromiso me lo llevo a donde uno va. Entonces, si es momento de intervenir desde una institución, increíble. Si es momento de intervenir desde la docencia, bien. Y si es momento de intervenir desde un proyecto independiente, lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, hablemos también de sujetos, ¿no?